Hola, mi nombre es Freddy Machuca, soy estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y mi grupo se conforma por Paula Zapata, Carla Pesantes y Freddy Machuca, mi persona. Nuestro tema de investigación son los tratados. Bueno, yo voy a hablar sobre los antecedentes y el origen del Tratado Internacional. El Tratado Internacional ha tenido existencia desde la época antes de Cristo, específicamente en el 3100 a.C. El primer tratado de la historia fue entre Lagash y Suma, que eran dos de las principales ciudades-estados del país Sumer, donde este tratado fijaba límites. Y es anterior en más de 1000 años al siguiente tratado del que existe para documentar, que este fue en 2000 a.C., que eran tratados elaborados en yeso, donde la mayoría se refería a los egipcios y los hititas, donde los egipcios primero se referían a la paz, alianzas, fronteras, y los hititas establecimientos de estados vasallos. Luego estaban los tratados de Grecia, que fueron tratados de paz, alianzas y confederaciones, y los de Roma, que existieron dos clases de tratados. Fodera Aquea, que eran tratados de alianza, paz, amistad y hospitalidad, y Foedera non Aquea, que eran tratados con ventaja para Roma. Dentro de la historia siguieron creándose muchos tratados, pero el que marcó un antes y un después, en mi punto de vista, fue el Tratado de Versalles, que fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial, que fue firmado por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la última guerra, que trató de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania y que terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y los aliados. En el desarrollo de este trabajo se observó que los tratados internacionales son instrumentos legales que facilitan las relaciones entre las naciones. Estos han creado derechos y obligaciones entre las partes firmantes, fomentando y promoviendo la cooperación y el desarrollo económico. Para su ratificación y posterior promulgación dentro de los estados y su incorporación de las fuentes jurídicas internas, se establecen procedimientos de diferentes formas. Un tratado es un acuerdo entre dos o más países según el cual asumen una serie de obligaciones. Así, los tratados firmados entre estados se encuentran dentro del marco del derecho internacional. Mi nombre es Carla Pesantes y yo les voy a hablar de las características de los tratados. Los tratados internacionales abarcan diversas áreas, por lo tanto, cada uno cuenta con sus características específicas. Sin embargo, existen una serie de características comunes en todos ellos, entre las cuales destacan las siguientes. Un tratado es una fuente formal del derecho internacional, por lo tanto, forma parte del sistema de leyes. Todo tratado debe ser recogido por escrito, pero también se considera válido el acuerdo verbal entre estados y organizaciones internacionales. La redacción del tratado debe ser clara y muy específica, y este debe estar compuesto por el preámbulo, que es la numeración de las partes contratantes, y la exposición de motivos o considerandos. También por la parte dispositiva, que es la que contiene todas las normas del tratado, y esta por lo general se divide en capítulos y estos en artículos. Y por último, las disposiciones finales y los anexos. Los términos del tratado tienen validez y aplicación desde que éste entra en vigor hasta que finalice. Se puede considerar como finalizado por causas previstas en el mismo tratado, por mutuo consentimiento de las partes, por celebrar un tratado posterior que se refiera a la misma materia, por violación grave por parte de uno de los suscriptores, por imposibilidad de cumplimiento o por la aparición de una nueva norma imperativa del derecho internacional que se oponga al tratado. En el tratado encontramos dos principios. Uno de ellos, el Pacta Sunt Servanda, que indica que los acuerdos entre las partes se deben cumplir. Y el Ius Cogens, que señala que todo tratado que en su momento de celebración se encontraba en oposición a una de las normas imperativas del derecho internacional es nulo. Y entre otros requisitos para considerar como nulo un tratado están el error sustancial. El mismo debe ser de tal naturaleza que si la parte afectada hubiera tenido conocimiento de este error, no hubiera celebrado el tratado. Dolo es cuando uno de los estados se ve afectado por un error y el otro estado sí tenía conocimiento de este error, pero no lo dejó saber para beneficiarse del mismo. En otras palabras, mala fe.
También se considera nulo el tratado por la corrupción del representante de Estado o por coacción sobre el representante de Estado. Bueno, ahora voy a hablar sobre los tipos de tratados internacionales. Hay dos clasificaciones, que son por el número de partes contratantes y el grado de apertura a la participación. En el número de partes contratantes son cuatro tipos: los bilaterales, que son los establecidos entre dos estados de derecho internacional, y los multilaterales, que es la participación entre más de dos estados de derecho internacional. Luego están los restringidos, que son abiertos a un número determinado de estados, y los generales, que tienen vocación de universalidad. Luego está el grado de apertura de la participación, donde existen tres tipos: los abiertos, donde aquellos de los que un estado de derecho internacional puede ser parte, aunque no haya participado de su proceso de formación; los cerrados, aquellos que quedan restringidos a los participantes originarios en los mismos, en los que la participación de un nuevo estado supone la creación de un nuevo acuerdo entre los participantes originarios y el nuevo estado; y los semicerrados, que son aquellos en que otros estados distintos a los estados originarios pueden llegar a ser parte, pues figuran en una lista anexa al tratado, o bien se prevé en el propio tratado un procedimiento particular de adhesión, y también por el envío de una invitación de los estados originarios para que otro estado se adhiera al tratado. Luego está el otro tipo, que son de materia objeto de tratado, que son los tratados políticos, económicos, culturales, humanitarios, tratados consulares y de establecimiento. El Ecuador actualmente ha suscrito y ratificado 10 tratados con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual desde 1988. Los más importantes son el Tratado de Cooperación en materia de patentes, celebrado el 7 de mayo del 2001, Tratado de Marrakech para las personas con discapacidad visual, celebrado el 30 de septiembre del 2016, Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor en vigor desde el 6 de marzo del 2002, Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas en vigor desde el 20 de mayo del 2002. Diferencias entre un tratado y un convenio. Los tratados y convenios internacionales son instrumentos utilizados por los sujetos del derecho internacional por medio de los cuales contraen derechos y obligaciones. Y al igual que los contratos, estos cuentan con elementos de existencia y validez. Sin embargo, no son lo mismo. Como ya sabemos, el tratado internacional es un acuerdo escrito entre sujetos del derecho internacional y es regido por este. Puede contar con uno o varios instrumentos jurídicos conexos. Y como acuerdo, es importante que como mínimo siempre sean dos personas jurídicas internacionales quienes concluyan el tratado. Lo más común es que los tratados internacionales se realicen por escrito, pero también se pueden llevar a cabo verbalmente. Para que una persona esté en capacidad de negociar un tratado, debe de presentar plenos poderes. Por lo general, tales acuerdos se realizan entre estados, pero también se pueden realizar entre estados y organizaciones internacionales. Por otro lado, los convenios internacionales son instrumentos de carácter normativo, en donde existe una concordancia de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional, con el fin de producir efectos jurídicos y crear derechos y obligaciones entre las partes. El convenio tiene un grado de formalidad distinto al del tratado, pues mientras el tratado se lo puede celebrar de manera verbal o escrita, el convenio debe ser estrictamente escrito. Normalmente un convenio es acordado en aspectos económicos y comerciales entre los estados. Los convenios se clasifican en bilaterales, es decir, entre dos estados, o multilaterales, entre más de dos estados, a diferencia de los tratados, que a pesar de que también pueden ser bilaterales y multilaterales, su clasificación es mucho más amplia. En un convenio, por lo regular se hace la negociación de temas que afectan de manera general a los miembros de la comunidad internacional. Lo más común es que estos acuerdos se resuelvan con el consentimiento de ambas partes.